Vamos a resolver algunas situaciones problemáticas sobre fuerza de rozamiento o fricción, ¿no? Bastante sencillas. Vamos a empezar con este problema 2. Bueno, están aquí resueltos los números pares, ya que es de una ficha que tiene 18 problemas. Los impares se resolvieron en clase. Vamos a resolver los pares que han quedado, ¿no? El problema 2 dice, determina el valor de la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque y que el bloque a punto de resbalar. Masa del bloque 8 kilogramos, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, coeficiente de rozamiento E de estático igual a 0,6. Y tenemos alternativas, tenemos el bloque que vemos que se le está aplicando una fuerza horizontal F. Bien, entonces empezamos diciendo que vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, el DCL, para el bloque. ¿Sí? Bien, entonces el bloquecito de aquí, lo extraemos para hacerle su diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ahí está. Para el bloque. Y el diagrama de cuerpo libre es el conjunto de fuerzas, es el gráfico del bloque del cuerpo en este caso, con las fuerzas que actúan sobre este bloque. En este caso, podemos decir que las fuerzas que van a actuar son el peso del bloque, su peso, ¿no? Peso W. Y el peso en esta oportunidad será 8 kilogramos, que es la masa, multiplicado por la gravedad de 10 metros por segundo, sería 8 por 10, 80 newton. 80 newton es el valor del peso. Tenemos luego, ya que el bloque está apoyado sobre la superficie horizontal, que es el piso, tenemos entonces una fuerza que reacciona contra el bloque, ¿no? La fuerza de reacción del piso hacia el bloque, que se llama normal. Luego tenemos la fuerza F, que se está aplicando aquí en el cuerpo hacia la derecha, que es la fuerza F. Entonces, como nos están pidiendo la fuerza de rozamiento, quiere decir que hay fricción entre entre la superficie y el bloque. Entonces, el bloque, al estársele aplicando esta fuerza F, ¿no? Eh, intenta resbalar, está a punto de resbalar, entonces intenta moverse, y lo que se lo impide es una fuerza que se llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se produce aquí, entre el bloque y la superficie. Por eso es que en el diagrama de cuerpo libre lo dibujamos aquí, debajito del bloque. Entonces, esta es la fuerza F minúscula, y como es estático, el cuerpo está en reposo, entonces decimos fuerza de rozamiento estático. Entonces, este bloque está en equilibrio. Entonces, en equilibrio, ¿por qué está en equilibrio? Porque el bloque está en reposo. ¿Y por qué está en reposo? Porque, como dice el enunciado, el bloque está a punto de resbalar. No se ha movido todavía. Está a punto de resbalar. Entonces, en equilibrio, por la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas del eje X debe ser igual a cero, y también la suma de fuerzas en el eje Y igual a cero. Bien, en el eje X, o sea, horizontalmente, las fuerzas X, consideramos las fuerzas horizontales, la fuerza F, esta fuerza F, que es de la que está sobre el bloque, apunta a la derecha, mientras que la fuerza de rozamiento estático apunta para la izquierda. Por lo tanto, aquí expresamos eso como una diferencia y llegamos a la conclusión que la fuerza F va a ser igual a la fuerza de rozamiento estático. Eso es por un lado. Por otro lado, la suma de fuerzas en el eje Y también es cero. Entonces, la normal apunta hacia arriba, menos el peso debe ser igual a cero, por lo que terminamos afirmando aquí que la normal toma el valor del peso, que es de 80 newton.
Pero a nosotros nos están viendo el valor de la fuerza de rozamiento. Recordemos que para calcular la fuerza de rozamiento, se tiene que multiplicar el coeficiente de rozamiento, en este caso estático, multiplicado por el valor de la normal. Entonces, la fuerza de rozamiento estático sería igual a... ¿Cuánto es el coeficiente de rozamiento estático? Acá nos lo dan con la E de estático o S de static en inglés, ¿no? Palabra en inglés de estático empieza con S. Entonces sería 0,6 por la normal, que es 80 newton. Por lo que la fuerza de rozamiento estático sería 0,6 por 80, 48 newton. Y ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. Respuesta, la letra D. Bien, vamos a pasar al ejercicio 4. Dice, determina el valor de la fuerza de rozamiento sobre el bloque mostrado en reposo. Nuevamente el cuerpo está en reposo. Empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque y tomamos el bloque aquí, hacerle su diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos el bloque y vamos a hacerle su diagrama de cuerpo libre. Señalamos el peso nuevamente, vertical siempre hacia abajo. El peso de este bloque de... No nos dice cuánto es el peso, no lo tenemos, no nos lo dan como dato. Tenemos la fuerza normal, reacción del piso al bloque, la fuerza normal. Tenemos la fuerza que se está aplicando al bloque, que en este caso es una fuerza inclinada con 37 grados, más o menos por aquí. 37 grados. Esta es la fuerza de 50 newton. Fuerza F igual 50 newton. ¿Listo? Y el cuerpo está en reposo, pero esta fuerza intentará moverlo hacia la derecha, por lo que la fuerza de rozamiento estático nuevamente aparece aquí. Vector azul Fs, fuerza de rozamiento estático. Este problema lo podemos resolver de dos maneras. Haciendo la descomposición vectorial de la fuerza F, ya que aquí, bajo estas condiciones, bajo la condición de la fuerza que es inclinada, no puedo afirmar, no puedo todavía aplicar aquí la condición de equilibrio, donde la suma de fuerzas en el eje X es igual a cero y suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero, porque hay una fuerza que no está ni en el eje X ni en el eje Y, está inclinado. Entonces, una forma de encontrar, de resolver el ejercicio es haciéndole la descomposición vectorial a la fuerza de 50 newton. Si recordamos cómo es lo de la fuerza, la descomposición vectorial, recordemos que es un vector en dirección del eje X, uno en la dirección del eje X, y el otro componente está en la dirección del eje Y. Ambos vectores, que son los componentes, salen del origen, parten del origen del vector F, y aquí terminamos formando una especie de un rectángulo. Ahí. Y el ángulo que tenemos por dato es el ángulo entre la fuerza, esta fuerza F, y la horizontal, que es de 37 grados. 37 grados. Entonces, descomponemos la fuerza de 50 newton, que es como la hipotenusa, en el triángulo de 37 y 53, ya que aquí es recto. Esto vale 90, y este es 37, este ángulo. La fuerza F, que tiene valor 50 newton, ese 50 es como 5K. Recordemos, triángulo notable de 37 y 53. La hipotenusa es como 5K, K valdría 10. El cateto opuesto a 37, que es el frente, tendría este vector que es vertical. Como el cateto opuesto es el vertical, la fuerza sería este, que le corresponde al opuesto 37 grados. Sería como 3K. Por lo que esta fuerza sería 3 por 10, 40 newton.
esta fuerza valdría 40 newton. Y la fuerza horizontal en el eje X sería el opuesto a 53. Y a 53 se opone 4K. Un ratito, me estaba equivocando acá. El opuesto a 37 es 3K. 3K, por lo tanto, esta fuerza es 30 newton. 3K, cateto opuesto. Y el adyacente o el opuesto a 53 es 4K, por lo que esta fuerza es 40 newton. 40 newton. Cuando se hace la descomposición vectorial, una vez que hemos encontrado los vectores, ya no cuenta el vector F, ya no participa el vector F. Como que de pronto ahora lo borro el vector F aquí y me quedo con los componentes 30 y 40. Uno en X y el otro en el eje Y. Entonces, tener en cuenta eso. Y ahora sí, de nuevo, en condición de equilibrio, en equilibrio, el bloque está en reposo. De nuevo, suma de fuerzas en el eje X igual 0 y suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje X, suma de fuerzas en el eje X igual 0, tendríamos en el eje X 40 newton para la derecha, menos la fuerza de rozamiento estático igual a 0. Pues como solamente me están pidiendo la fuerza de rozamiento estático, pues entonces la fuerza de rozamiento estático pasa al segundo miembro a sumar con 0 y prácticamente tendríamos la respuesta de la fuerza de rozamiento estático, 40 newton. La respuesta es la D. Pero ¿qué ocurre? Esto ha sido por el método, ¿no? Aquí se ha aplicado el método, para recordar, método, descomposición vectorial. Se ha descompuesto el vector inclinado, el vector que está inclinado con ángulo de 37, le hemos aplicado su descomposición vectorial y hemos trabajado con las dos componentes. Pero también podemos nuevamente aplicar lo que hemos venido haciendo, que es el método del polígono cerrado. El método del polígono cerrado. Básicamente en el polígono es el triángulo cerrado. Solo que tendríamos cuatro fuerzas, ¿no? Porque volviendo a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, tendríamos el bloque, el bloque, y hemos visto que este bloque tiene el peso, que no sabemos cuánto es, peso, la normal, la normal, tiene su normal, y la fuerza inclinada de 50 newton con un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Esa es la fuerza de 50 newton, F 50 newton. Y como intenta moverlo hacia la derecha, aunque está en reposo, la fuerza de rozamiento tiene que ser contraria hacia la fuerza que intenta moverlo. Por eso es que lo dibujamos en este sentido, así, para atrás, hacia la izquierda, fuerza de rozamiento estático. Entonces, si no le hago la descomposición al vector de 50 newton, lo que puedo hacer es construir con estos vectores un triángulo. Pero como acá hay dos vectores, uno que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia abajo, no sabemos cuánto va a ser su resultante de ellos dos. Si la resultante me indicaría si el vector resultante apunta para arriba o para abajo. Como no sé aquí cuál de ellos va a ser el que dé la dirección final, entonces dibujamos el triángulo de esta manera. Empezamos con la fuerza de rozamiento estático. Ahí, fuerza de rozamiento estático. Fs, fuerza de rozamiento estático. Y a continuación, la fuerza
del bloque, que es este de aquí, en este sentido, más o menos por aquí. Esa es la fuerza de 50 newton, F igual 50 newton. Y vamos a colocar este vector de color amarillo. Y este vector, para que sea cerrado el polígono, tiene que apuntar hacia abajo. Entonces, este vector de color amarillo, por estar apuntando hacia abajo, ¿no? Tendríamos que indicar que es el resultado de restar W. Primero iría W, ya que W también apunta hacia abajo, y le estaríamos restando la normal. ¿Listo? Entonces, tendríamos que en el triángulo de 37,53, el ángulo se mantiene en su posición, que es este ángulo, ¿no? 37 grados. Y estos dos vectores son perpendiculares al plano, la fuerza horizontal es paralela, aquí se hace el 90 grados, y obviamente el otro ángulo es 53 grados. A 37 se opone 3K, a 53 4K, y la hipotenusa sería como 5K. Entonces 5K es igual a 50, de donde K resulta 10. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático, que es lo que quiero hallar, sería 4 por K, o sea, 4 por 10, y esto es 40 newton. ¿Listo? Acá hemos resuelto ya con el método del triángulo cerrado. Ya no aplicamos lo de suma de fuerza en el eje X, Y igual 0 porque estamos trabajando con el vector inclinado. Bien, pasemos al problema 6. Dice, el bloque está a punto de resbalar. Determinar el valor de la fuerza de rozamiento. En este caso, el bloque ya está sobre una superficie inclinada. Ya no estamos sobre una superficie horizontal, sino una superficie inclinada. Por lo tanto, al hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque, voy a dibujar ahí esa línea que lo tomé como referencia, lo voy a tomar acá. Entonces tenemos que empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Por qué? Porque ahí vamos a indicar las fuerzas que están actuando en el bloque. Entonces, tendría aquí, ahí vamos a poner que ese es el bloque, ¿listo? Entonces trazamos las fuerzas que actúan sobre el bloque y tenemos el peso siempre vertical hacia abajo. Peso hacia abajo, W. El peso en este caso sería masa 8 kilogramos por la gravedad 10 sería nuevamente 80 newton. Ahora la normal va a actuar así, ya que el plano está inclinado, tiene que formar 90 grados con la superficie del bloque, entonces actuaría así en este sentido. Ahí, formando 90 grados, este es la normal, forma un ángulo recto ahí. Muy bien. Y como el bloque está a punto de resbalar, es decir, está a punto de caer, la fuerza de rozamiento es la que está ahorita actuando y está impidiendo la caída. Entonces, esta fuerza de rozamiento sería una fuerza de rozamiento estático. Bien, podemos trabajar con las tres fuerzas para formar el triángulo. Entonces, el método es el método del polígono, exactamente el método del triángulo. Entonces, formamos el triángulo. Triángulo está, ¿no? Por lo que está en reposo. ¿Y qué decimos? Empezamos con el peso. El peso, la primera fuerza sería el peso. Ahí está el peso. Este peso vale 80 newton. 80 newton. A continuación de la fuerza que es el peso, dibujo la normal que mantenga su dirección. Fíjense, ahí es como que este vector de aquí lo voy a jalar y lo pongo acá a continuación. Ahí. Entonces,
Tendría aquí la normal. Y luego esta fuerza la fuerza, la fuerza de rozamiento estático, también lo muevo y lo llevo acá. Se me desconfiguró todo. A ver, ratito. Viene aquí y este viene acá. Ya, vamos a ver esto. Y la fuerza de rozamiento vendría acá. ¿Sí? Borramos el resto. Aquí, esto de aquí, para que esté nuestro triángulo cerrado. Entonces, esta era la fuerza de rozamiento estático. Esta es la fuerza de rozamiento estático que está apuntando en ese sentido. Y este era el peso, que vale 80 newton. Listo, ya tenemos nuestra fuerza. Nos ha salido un poco pequeño, pero ahí está. Muy bien. Entonces, entre la normal y la fuerza de rozamiento estático, ahí se ve el 90 grados, que sería aquí 90. Y aquí, lo importante, el ángulo del plano, este ángulo de 30 grados, se va a terminar ubicando siempre, siempre entre la normal y el peso. ¿Ya? Por una propiedad de la geometría que ya se ha demostrado anteriormente, el ángulo que hacen los planos inclinados, estoy hablando de planos inclinados, eh, se terminan ubicando entre el peso y la normal. Entonces, si ubico el peso y la normal, estamos hablando de este ángulo, peso y normal. Aquí está el 37 grados, o el 30 grados, perdón. ¿Listo? Triángulo de 30 y 60. Entonces, en el triángulo de 30 y 60, ¿no? En el ángulo de 30 y 60, tendríamos que la hipotenusa, que es el peso, sería como 2K. El opuesto a 30, que es la fuerza de rozamiento estático, sería como K, y la normal sería como raíz cuadrada de 3K. Entonces, 2K vale 80 newton, 2K es 80, K vale 40. La fuerza de rozamiento que me están pidiendo, entonces, la fuerza de rozamiento estático, sería solamente el valor de K, y como K vale 40, entonces la fuerza de rozamiento estático es 40 newton. ¿Sí? 40 newton. Muy bien, entonces ahí hemos resuelto el ejercicio 6. Vamos a pasar ahora al ejercicio 8. Nuevamente, es un plano inclinado, pero está digamos, en la otra dirección. Entonces, dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre para el bloque. Por aquí traigo el bloque. Entonces, empezamos con el diagrama de cuerpo libre del bloque. Y construyendo nuestro bloque, tendríamos más o menos esto, que más o menos estaría así. ¿Listo? Entonces dibujamos el bloque y trazamos las fuerzas que actúan en el bloque. La primera, el peso. Y el peso del bloque es masa por gravedad. Masa 5 kilogramos, gravedad 10 metros por segundo. Estamos hablando de 50 newton. La normal, la normal es este vector. Siempre hace ahí, ¿no? Con la horizontal un ángulo de 90 grados y lo colocamos por aquí. La normal por aquí. La normal ahí. Como el bloque está a punto de resbalar, bueno, dice que está en reposo. El bloque todavía se mantiene en reposo porque aquí hay una fuerza que es la que impide que el bloque resbale. Es la fuerza de rozamiento estático. Lo estamos dibujando con color azul aquí. Entonces lo voy a dibujar ahí más o menos. Ahí está. Ahí indico la cabecita de la flecha que se opone a la caída y esa es la fuerza de rozamiento estático. De nuevo, en equilibrio, condición de equilibrio, el cuerpo está en reposo. Entonces, en equilibrio se cumple que estas fuerzas, estas tres fuerzas, forman un triángulo cerrado.
¿ya? Forman un triángulo cerrado. Entonces, esta fuerza, esta fuerza, ¿está? Voy a dibujar por acá. Pero primero empiezo siempre con el peso, ¿no? Ya lo había dicho, empiezo con el peso, que sería esta fuerza, y por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Peso, ahí está. Sentido del peso siempre apunta hacia abajo el sentido. Y este vale W igual 50 newton. Ya está. Ahora puedo trabajar la normal o la fuerza de rozamiento. Voy a trazar la fuerza de rozamiento ahí a continuación del peso. Y entonces lo dibujo ahí. ¿Sí? Entonces este es la fuerza de rozamiento estático. Y ahora viene la normal. Por aquí la normal. Por aquí la normal. Wow. Va a salir un triángulo bastante grande. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Aquí vamos a disminuir un poquito la fuerza de rozamiento estático para poder dibujar bien ahí. Y ahora sí la normal. Ahí está mejor. Ya está. Simplemente lo prolongamos, la normal. Ahí más o menos. Correcto. Bien. Pues aquí tenemos el triángulo cerrado. Entre la normal y la fuerza de rozamiento estático forman 90 grados, estos dos, porque la normal es perpendicular al plano, entonces aquí, entre la normal y la fuerza de rozamiento estático, el azul, forman 90 grados. De nuevo, este ángulo, 37 grados, este ángulo de 37 grados, que es del plano inclinado, debe formarse entre la normal y el peso. Entre el peso y la normal siempre. Peso y normal hacen el ángulo del plano. Entonces aquí sería 37 grados. Listo. Triángulo notable de 37 y 53. De nuevo, 5K es como el peso. El peso es como 5K. A 37 se opone 3K. Listo. 5K vale 50. K vale 10. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático sería 3 por 10, 3K, 30 newton. 30 newton. Y esa sería la respuesta, letra C. Del problema anterior, en el problema no es, del anterior, del 8, ¿cuál será el valor del coeficiente de rozamiento? Bueno, aquí como ya tenemos la fuerza de rozamiento, simplemente decimos que la fuerza de rozamiento estático será igual a el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Quiero el coeficiente de rozamiento estático. Entonces y voy a dividir la fuerza de rozamiento estático entre la normal y eso me va a dar el coeficiente de rozamiento estático. Reemplazando, la fuerza de rozamiento estático que he calculado es 30 newton. Entre, me falta la normal. Pero en el caso del problema anterior, la normal era como 4K. Había que hallar la normal para el problema 9, 4K. Y la normal entonces sería 4 por 10 porque esto... La normal es 4K, 4 por 10. La normal es 40 newton. Por lo tanto, 30 newton entre 40 newton, como hemos dicho, la fuerza de rozamiento, perdón, estático, estamos hablando de estático, estoy pensando ya en cinético, estático, ¿no? No tiene unidades, newton con newton se cancelan, acá simplificando tendríamos 0 que se van, y la respuesta sería 3/4, es el coeficiente de rozamiento estático. ¿Listo? La respuesta a la letra C. Teniendo la fuerza de rozamiento y teniendo la normal, se puede calcular siempre el coeficiente de rozamiento, en este caso que es estático. Problema 10. Otro problema de nuevo con bloque. O sea, es lo mismo. Repetimos lo mismo, ¿no? Porque es un plano inclinado, un bloque que tiene un peso, se hace la descomposición vectorial y calcular la fuerza de rozamiento estático es lo mismo. Entonces, diagrama de cuerpo libre del bloque.
Una vez más, entonces, dibujo el bloque, dibujo este bloque, ahí, o sea, este es el bloquecito. Completamos el dibujo del bloque. Entonces, por aquí, listo, ahí tenemos el bloque. Y le trazamos al bloque su peso, y su peso, según el problema, es de 100 newton. 100 newton. Listo. La normal, ya sabemos cómo tenemos que dibujar la normal, perpendicular al plano, perpendicular al plano. Ahí está la normal, siempre formando 90 grados con el plano, ahí está el ángulo recto, y esa es la normal. Y el bloque, como está intentando caer, ¿no? Se encuentra en equilibrio, ¿no? O sea, puede estar esto a punto de resbalar y entonces la fuerza de rozamiento, como el bloque está para caer, la fuerza de rozamiento está aquí que impide la caída. Ahí, así, contrario ahí al posible desplazamiento. Bien, esa fuerza la dibujamos acá. Ahí, ahí está. Esa es la fuerza de rozamiento estático. Muy bien. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre ya que está en equilibrio. En equilibrio, entonces, ¿qué utilizamos para plantear el equilibrio? La primera condición de equilibrio, nuestro triángulo de fuerzas, ya que tenemos por aquí, tenemos tres vectores. Por aquí el peso, 100 newton, peso igual a 100 newton. ¿Listo? La normal, por aquí con la normal, por aquí más o menos la normal, ahí está. Perdón, no, la fuerza de rozamiento estático, fuerza de rozamiento estático. Y la normal en este sentido, ahí está más o menos, ahí está, manteniendo, ¿no? En lo posible la misma dirección y sentido, la normal, hace 90 grados, la normal con la fuerza de rozamiento estático, ahí está el 90 grados, y el ángulo de este plano, el ángulo de este plano lo ubicamos siempre entre el peso y la normal, o sea, iría acá arriba a 37 grados. ¿Listo? Esto es como 5K. Me piden la fuerza de rozamiento, que es como 3K, y ejercicio repetido. 5K es igual a 100, K es como 20. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático sería 3 por 20 y la respuesta es 60 newton. La letra C. Muy bien. Problema número 12. Problema número 12. El problema 12 dice, si el bloque se encuentra en reposo, ¿cuál será el valor de F para que el bloque no caiga? Masa 8 kilogramos, coeficiente de rozamiento estático 0,8, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Pues ahora tenemos un bloque que se está apoyando en una superficie ya no horizontal, como los primeros problemas, ya no en un plano inclinado, sino ahora se está apoyando en una superficie vertical. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del bloque es lo que corresponde hacer. Entonces, diagrama de cuerpo libre del bloque. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Bueno, empezamos con el peso. El peso siempre es vertical. Siempre es vertical el peso. Apunta hacia abajo. El peso es de masa 8 por la gravedad 10. 10 por 8, 80 newton. Y la normal, en esta oportunidad, la normal va a aparecer por acá. Ya que esta, la superficie vertical, la normal aparece ahí, formando 90 grados con la superficie del bloque. Muy bien, entonces ese vector lo estoy dibujando acá y esa es la normal. Forma un ángulo recto ahí.
La otra fuerza es F que está apoyando al bloque. La fuerza F está apoyando al bloque. Ahí. Está apoyando al bloque sobre la pared, digamos, ¿no? Sobre la vertical. Entonces, como nos dicen que el bloque se encuentra en reposo y nos piden cuál será el menor valor de F, mínimo valor de F, para que el bloque no caiga, como nos dice que no caiga, o sea que el cuerpo está para caer. Si el cuerpo está para caer, la fuerza que está impidiendo el movimiento se encuentra aquí, aquí, ahí. Ahí está la fuerza que impide que el bloque caiga entre la superficie del bloque y del piso y de la pared sería, ¿no? Entonces, ahí estaría actuando la fuerza de rozamiento estático. Muy bien. Son cuatro vectores, son horizontales, verticales, entonces aquí no puedo hacer triángulo de fuerzas. Si digo en equilibrio, ya que está en reposo, suma de fuerzas en el eje Y, creo que nada más es suficiente, igual a cero. En el eje Y, para arriba apunta la fuerza de rozamiento estático, para abajo apunta el peso, igual a cero. La fuerza de rozamiento estático será 80 newton. Tomará el valor del peso para que esté en reposo y no caiga el bloque. Respuesta, la letra C. Pasamos al problema 14. Dice calcular el máximo y el mínimo valor de F. Nos piden máximo y mínimo valor de F para que el bloque de 140 newtons se encuentre en equilibrio apoyado sobre una superficie de coeficiente de rozamiento mu sub E igual 0,75. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, nuestro diagrama de cuerpo de libre de bloque. Bien, a nuestro cuerpo que tenemos aquí, que es un bloque, que le aplicamos las fuerzas, le dibujamos las fuerzas que tiene el bloque. Peso, para abajo. ¿Peso de cuánto es? 140 newton. 140 newton. Normal, está apoyado a la pared. Por acá va la normal. Por acá va la normal. Normal. La fuerza que nos están dando aquí, ¿no? Por aquí va a estar. Voy a dejar por aquí, ahí. La fuerza F. La fuerza F. Está inclinada. Ahora, hace un momento vimos un problema que el bloque estaba para caer y nos pedían la fuerza mínima para que no caiga. Entonces, aquí nosotros no sabemos si el bloque cae o es posible que de repente suba. Por eso es que nos están pidiendo un mínimo y un máximo. Entonces, lo mínimo para que el cuerpo no caiga sería esto, la fuerza indicando hacia arriba para que no caiga el bloque, o sea, la fuerza de rozamiento estático. Y este problema es muy similar al anterior, calcular el mínimo, entonces la fuerza de rozamiento estático. Pero en este caso la fuerza F sí ya está inclinada, ya está inclinada. Entonces, ¿podemos hacer nuestro triángulo de fuerza? Sí, porque estos dos se van a reducir a uno solo, una resultante. La normal, empezamos con la normal, dibujando para nuestro triángulo de fuerzas, la normal. Tendríamos por aquí la normal, ¿ya? La normal ahí, la normal. La fuerza F, que es la que queremos, vamos a dibujarlo por aquí, la fuerza F. Y bueno, aquí vamos a dibujar un vector que va a apuntar hacia abajo para que el triángulo sea cerrado, porque en equilibrio, el triángulo tiene que ser un triángulo cerrado, ¿ya? En equilibrio, el polígono cerrado, digamos así, triángulo cerrado, ¿bien? Entonces el triángulo tiene que ser cerrado, 90 grados,
El ángulo de 37 grados, bueno, se evidencia que es la fuerza con la vertical, sería acá arriba, 37 grados. Y listo, colocamos los valores, en este caso del peso. Ah, perdón, la fuerza María reemplazaría a estos dos vectores. Como apunta hacia abajo, diría que esta fuerza María, su módulo sería 140 newton menos la fuerza de rozamiento estático. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Un triángulo notable de 37,53, la hipotenusa, que es el valor de la fuerza, es como 5K, a 37 se opone 3K, y este cateto opuesto a 53 sería como 4K. Atención, ¿ah? Miren lo que voy a proponer. 140 newton menos la fuerza de rozamiento estático es igual a 4K. Es como 4K. A ver, aquí en este caso voy a dejar solamente 140. Ya sabemos que son los newtons, 140 newton. La fuerza de rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento estático, que es 0,75 por la normal. Y la normal, según el triángulo de fuerzas, es 3K, igual a 4. Vamos a poner este 0,75 como 3 cuartos. Entonces tendríamos, vamos multiplicando de una vez todo por 4 para eliminar el denominador. 540 por 4 sería 560, menos 4 con 4 que lo multiplico se simplifica, tendríamos 9K, y el 4 por 4, 16K. Tendríamos 560 igual a 25, 25K. Si divido 560 entre 25, tendríamos que 560 entre 25 es 22,4. Valor de K, 22,4. Ese es el valor de K. Entonces, sabiendo que el valor de K es 22,4, la fuerza mínima, porque me piden la fuerza mínima F, este F, que es 5K, va a ser lo mínimo, 5K. O sea, 5 por 22,4, y 5 por 22,4 resulta 112 newton. Por lo tanto, esa es la fuerza mínima que se necesita para que el cuerpo no caiga, ¿no? Que es 112 newton. ¿Y cuál es la fuerza máxima? La fuerza máxima, ¿no?, que permitiría que el cuerpo suba con una velocidad constante, ¿no?, o que impida la subida del cuerpo, perdón, sería en el caso de que el cuerpo intente subir, ¿no? Ya no que caiga, sino que intente subir, y entonces habría una fuerza que le impide que suba. Es decir, el diagrama de cuerpo libre del bloque, en la otra situación sería, para la otra pregunta, la máxima sería, mantenemos todo casi igual todo, la normal hacia abajo, perdón, el peso hacia abajo, peso sigue siendo de 140 newton, la normal, la normal, la fuerza que está impidiendo, o en este caso que se está aplicando al bloque aquí, es F. Y ahora vamos a suponer que el bloque intenta subir. Con esta fuerza hay la posibilidad que intente subir el bloque. Entonces habría una fuerza que impediría esa subida, y esta fuerza aparecería aquí, pero en este caso impidiendo que el cuerpo suba, ¿sí? Esa fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿no? Entonces, tendríamos que la fuerza máxima que se podría aplicar al cuerpo y la fuerza de rozamiento estático impediría que suba, sería la misma figura, ¿no? Pero en este caso, fíjate, empezamos con el triángulo, formando nuestro triángulo con el dibujo del vector normal, la normal horizontal,
De nuevo sigue la fuerza F, que es lo que vamos a calcular por aquí, F. F. Y de nuevo, el vector que cierra el triángulo sería un vector que apunte hacia abajo. Pero miren esta oportunidad. En esta oportunidad el vector amarillo va a ser la suma de 140 newton más la fuerza de rozamiento estático. Entonces, vamos a plantear lo mismo. Siendo el ángulo 53 grados, o perdón, 37 grados acá arriba, el ángulo 90 aquí, F es como 5K, la normal es como 3K, y el cateto opuesto a 53 es como 4K. Esto vale 4K. Vuelvo a plantear lo mismo. Digo que 140 newton más la fuerza de rozamiento estático es como 4K. Pero la fuerza de rozamiento estático es el coeficiente, que sigue siendo 3 cuartos, por la fuerza de rozamiento estático, perdón, por la normal es 3K, igual a 4K. Volvemos a multiplicar por 4, teníamos 560, 3 por 3, 9K, y 4 por 4, 16K. Pues el 9K pasa a restar a 16K y tendríamos 7K. 560 entre 7 es 80. K vale 80. Por lo que la fuerza F, que es 5K, sería 5 por 80, y esto es igual a 400 newton. Por lo tanto, la fuerza máxima que se puede aplicar para que el bloque esté en equilibrio es de 400 newton. La respuesta es la letra B. 400 newton máximo y el mínimo 112. Muy bien. Vamos a pasar al problema 15. Y ahora nos dice, mediante la fuerza F igual a 20 newton, el bloque que es de 4 kilogramos de masa, el bloque de 4 kilogramos de masa se desplaza con velocidad constante. Calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Va a ser lo mismo del inicio, solamente con la característica que nos mencionan que la velocidad es constante. Pero cuando nos dicen que un cuerpo se está moviendo con velocidad constante, eso implica que el cuerpo está en equilibrio. Así que nada, simplemente diagrama de cuerpo libre al bloque, diagrama de cuerpo libre al bloque, DCL del bloque. Indicamos entonces las fuerzas. Primero voy a dibujar la fuerza que la jala, que la está moviendo hacia la derecha, que es F. Luego lo de siempre, el peso hacia abajo. Es un bloque que tiene de peso 20 newton, no dice el peso. No dice el peso. No, solamente nos dicen que el bloque se desplaza hacia la derecha con una fuerza de 20 newton, F igual 20 newton. 20 newton de fuerza a la derecha. Tenemos la normal. El bloque está apoyado sobre una superficie, hay fuerza normal, la normal. Y como el bloque se está moviendo, aquí sí hay movimiento, el bloque se mueve para la derecha, movimiento para la derecha, con velocidad constante. Esto indica equilibrio. El bloque está en equilibrio. Y entonces, como el bloque se está moviendo para la derecha, la fuerza de rozamiento cinético sería ahora, impide que se esté moviendo o que esté moviéndose con velocidad, que hace que el cuerpo se esté moviendo con velocidad constante de la fuerza de rozamiento cinético, FK, ¿ya? K de cinético en la palabra en inglés. En inglés cinético empieza con la letra K. Muy bien, entonces, nada, simplemente aplicamos suma de fuerzas en el eje X igual a 0, suma de fuerzas en el eje X igual a 0.
Tenemos entonces que a la derecha 20 newton menos la fuerza de rozamiento cinético es igual a cero. La fuerza de rozamiento cinético es 20 newton. ¿Qué nos piden? Calcular, el coeficiente de rozamiento cinético. Bien. Acá entonces también suma de fuerzas en el eje Y igual a cero. La normal menos el peso es igual a cero. Entonces la normal toma el valor del peso, ¿no? La normal toma el valor del peso. Y el peso del bloque, eh, ¿cuánto es el peso del bloque? ¿Mm? Masa 4 kilogramos. No nos dan la gravedad. Consideremos que la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado. No nos va a quedar otra porque no tenemos la aceleración de la gravedad. Y el peso entonces será 4 por 10, ahora sí sería 40 newton. Y la normal tomaría ese valor de 40 newton. Por lo que para hallar el coeficiente de rozamiento cinético, recordemos que la fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Si yo quiero hallar el coeficiente de rozamiento cinético, voy a tener que dividir la fuerza de rozamiento cinético entre la normal. ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento cinético entre la normal me da el coeficiente de rozamiento cinético que va a ser igual a fuerza de rozamiento cinético 20 newton. Normal 40 newton. En la escala de las unidades, el coeficiente no tiene unidades y el coeficiente de rozamiento cinético sería 20 entre 40 según 0, mitad, un medio es 0,5. Y esa es la fuerza de rozamiento, perdón, coeficiente de rozamiento cinético, 0,5. El tratamiento de los problemas es el mismo. La, eh, los problemas pueden variar entre reposo, equilibrio o que se mueve con velocidad constante, igual está en equilibrio. Bien, igualito, igual como los anteriores, es una fuerza inclinada. Es una fuerza inclinada, le hacemos el diagrama de cuerpo libre al bloque. Ahí está. El diagrama de cuerpo libre al bloque. ¿Listo? Empezamos. Peso. ¿Peso de cuánto es? ¿Dice o no dice? De nuevo dice que sí, 38 newton, el bloque de 38 newton, ese es el peso. 38 newton. La normal será 38 newton también. A veces, no siempre. Aquí en este caso no va a ser posible porque hay una fuerza oblicua. Y esa fuerza oblicua va a tener una componente por acá, entonces ya no serían dos fuerzas, sino tres con la componente. Si le hacemos descomposición vectorial, se aprecia esa componente. Y la fuerza de 37 grados por aquí, F, que es de 20 newton. Listo. El bloque se desplaza con velocidad constante, entonces el bloque se está moviendo, movimiento para la derecha, porque el bloque está siendo jalado por esta fuerza de 20 newton, pero la velocidad es constante. Eso significa que el cuerpo está en equilibrio. Y si está en equilibrio, podemos descomponer el vector F, o si no, le hacemos el tema de las fuerzas, pero antes me falta dibujar la fuerza de rozamiento cinético que se va a oponer perdón, se va a oponer al movimiento, la fuerza de rozamiento cinético que es FK. ¿Listo? Hagamos solamente el triángulo de fuerzas. Dibujamos FK, que está en esta posición horizontal. Como está en esta posición horizontal, no va a cambiar. Ese va a ser fuerza de rozamiento cinético. Le dibujamos ahora la fuerza de 20 newton, más o menos por aquí. Fuerza de 20 newton, ahí más o menos. Fuerza de 20 newton. ¿Listo? Y la fuerza que resulta de las dos, como este apunta hacia abajo. Vamos a borrar este pedacito de aquí. ¿Listo? Ahí está. La fuerza apunta para abajo. ¿Quién apunta para abajo? El peso. Entonces esta fuerza tiene 38 newton menos la normal.
Y listo. Ubicamos el ángulo de 37 grados donde corresponde, que en este caso es aquí. Listo. La hipotenusa es como 5K. Cateto opuesto a 37 es como 3K. Y la fuerza de rozamiento cinético es como 4K. Listo. Entonces, ¿qué decimos ahora? ¿Qué decimos ahora? Que 5K es como 20, ¿no? La hipotenusa, 5K es como 20. K vale 4, ¿no? K valdría 4. ¿Listo? La fuerza de rozamiento cinético sería 4 por 4, 16 newton. Luego, acá, 38 newton menos la normal es 3K, para hallar la normal. 38 newton menos la normal es igual a 3 por 4, 3K, 3 por 4, 12 newton. La normal entonces sería 38 menos 12, 26 newton. Como me están viendo el coeficiente de rozamiento cinético, ya hemos visto que el coeficiente de rozamiento cinético, FK, va a ser igual, FK va a ser igual, mu sub K, perdón, es igual a la normal, perdón, la fuerza de rozamiento cinético entre la normal. Es decir, sería 16 newton entre 26 newton. Los newtons se van con los newton, saco mitad, 8 treceavos. La respuesta está en decimal y el coeficiente de rozamiento cinético 8 entre 13, 0,61. Salen más decimales, pero redondeando a dos decimales, 0,61. Estos dos problemas son idénticos. Son idénticos. Acá me piden calcular el coeficiente de rozamiento cinético y acá me lo dan. Acá me piden más bien calcular la fuerza F. Ujú. Pero el tratamiento es el mismo. Es el mismo. Entonces, nuestro bloque, nuestro bloque, hacemos el bloquecito para hacerle su diagrama de cuerpo libre. Más o menos ahí. ¿Listo? El peso vertical, vertical, peso. ¿Cuánto es el peso? 5 kilogramos por diámetro por segundo al cuadrado, 50 newton. La normal, perpendicular al plano. Ahí en esa dirección sale la normal. La fuerza que está levantando el bloque es de 60 newton. Esa fuerza va hacia arriba. 60 newton. Esa es la fuerza F. Y la fuerza de rozamiento cinético, ya que el bloque se está moviendo. Además, estas rayitas también que se dibujan atrás del bloque indican que el bloque se está en movimiento. Entonces, por aquí dibujaríamos la fuerza de rozamiento cinético que se va a oponer al movimiento del bloque. Fuerza de rozamiento cinético. Entonces, el bloque se mueve con velocidad constante, hay equilibrio y podemos dibujar el triángulo de fuerzas con el triángulo, con los vectores de manera cerrada, ¿no? Tiene que ser cerrado. Entonces, mm, acá hay dos fuerzas, lo dejamos para el final, empecemos con el peso. Empecemos con el peso. Nuestro triangulito sería más o menos así, ¿no? A ver, el peso por aquí, voy a dejarlo por acá el peso. Peso, que es de 50 newton. La normal, por aquí, vamos a comenzar por aquí la normal, más o menos así. La normal. Y el tercer vector tendría que venir así. Este tercer vector tendría que ir de aquí, ahí, a cerrar el triángulo. Atentos.
¿Para dónde apunta este vector que estoy dibujando? Para arriba. Entonces, ese vector amarillo es el resultado de estos dos. Como son de sentido contrario, se van a restar. Pero ¿quién va a ir primero en la resta? El que apunta en la misma dirección del vector amarillo, que sería 60 newton, menos la fuerza de rozamiento cinético. Listo. Colocamos los ángulos. En la normal, con estas dos fuerzas, hace 90 grados. Entonces aquí es 90. El amarillo es el resultante de los dos. De nuevo, plano inclinado, plano inclinado. El ángulo de 37, busco la normal con el peso y entre ellos pongo el ángulo de 37 grados. 37 grados. Listo. Ahora sí, colocamos los catetos y la relación entre los catetos y la hipotenusa. 5K es el peso, 4K es la normal y 3K es el 60 newton menos la fuerza de rozamiento cinético. 5K es como 50, K vale 10. La normal 4K, 4 por 10, 40 newton. Valor de la normal. Pero nos piden calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces ahora voy a decir que 60 newton menos la fuerza de rozamiento cinético es igual a 3 por 10. 3 por 10. 3 por 10, 30. 30 newton. ¿Cuánto debería ser la fuerza de rozamiento cinético? Para que se cumpla que 60 newton menos la fuerza de rozamiento cinético es 30 newton, debería ser también 30 newton. Ya está la fuerza de rozamiento cinético. Me piden el coeficiente de rozamiento cinético. Coeficiente de rozamiento cinético siempre. Voy a dividir la fuerza de rozamiento cinético entre la normal. Es decir, divido 30 newton entre 40 newton. Newton con newton se va, un 0 con un 0, 3 cuartos es 0,75 el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien. El problema 18 es idéntico al problema 17, pero voy a hacer aquí un pequeño cambio, ¿ya? Para que vean la diferencia de algo importante. Vamos a suponer que este es el bloque que está subiendo. Le dibujo las fuerzas nuevamente, que son el peso, su peso, que es de, ¿cuánto es el peso? 5 kilogramos, no me dan la gravedad, de nuevo la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por 10, por 5, el peso 50 newton. La normal, ahí, la normal. La fuerza que está jalando el bloque hacia arriba, y como el bloque tiende a irse para arriba, la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, ¿ya? Porque el movimiento del bloque, fuerza de rozamiento cinético, así como acá, el bloque tiende a moverse en esta, así, ¿no? Para arriba, movimiento, y la velocidad es constante. De nuevo, este bloque tiende a irse para arriba, movimiento, pero la velocidad es constante, y en velocidad constante, un cuerpo con esa condición está en equilibrio. Les decía que voy a hacer un pequeño cambio. En el triángulo de fuerzas que voy a dibujar, vamos a hacer un cambio. Primero dibujo eh, el peso, ¿no? Primero dibujo el peso. El peso, ¿ya? El peso, aquí. El peso. El peso es de 50 newton. 50 newton. ¿Ya? Acá dibujé primero el peso y a continuación dibujé la normal. ¿Ya? A continuación dibujé la normal. Que debería ser, ¿no? Entonces, el peso y la normal. Y si lo dibujo, lo dibujaría la figura idéntico a él. Pero voy a dibujar la normal acá. Acá arriba, acá. Acá. Fíjate dónde lo estoy dibujando. Ahí. Y ahí está. Estoy dibujando el polígono cerrado. Ahí está. Poco que cambié porque este lo puedo dibujar acá, igualito a esto.
Lo estoy dibujando acá porque también se puede hacer ahí. Y de nuevo el vector resultante de los dos tendría que ser un vector que vaya de aquí hacia acá. ¿Por qué? Porque tiene que ser un polígono cerrado. ¿Y qué significa un polígono cerrado? Que las cabecitas de la flecha no se pueden chocar. Entonces, este vector de color amarillo sería F menos la fuerza de rozamiento cinético. Ahí está. Ahí ya están los tres vectores. Entonces, como no tenemos valores, bueno, el W5K, N sería, de nuevo, el ángulo, 37 grados del plano, el ángulo del plano tiene que ubicarse entre la normal y el peso. Ahora mira, ahí está el cambio, 37 grados. O sea, el ángulo ya no está acá abajo, sino acá arriba. Pero siempre es entre el peso y la normal. Peso y normal. Ahí está, peso y normal. Eso es en un plano inclinado. El ángulo se ubica entre el peso y la normal. Entonces decimos que n es como 4K, opuesto a 37, 3K, 5K. Siendo 5K igual a 50, K vale 10. La normal sería 4 por 10, 40 newton. 40 newton. Pero me piden F. Entonces, F menos la fuerza de rozamiento cinético es igual a 3 por 10. 3 por K vale 10, 30 newton. Esta fuerza de rozamiento cinético no lo tengo, pero lo puedo calcular con el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal, y esto me da 30 newton. F menos coeficiente de rozamiento cinético 0,6 por la normal 40 newton igual a 30 newton. F menos 0,6 por 40 sería 24 newton. 0,6 por 40, ¿no? Sería 24 newton. Perdón, aquí hay un detalle. Coeficiente de rozamiento 0,5 y 0,6. En este caso, también tener en cuenta, cuando nos dan los dos coeficientes de rozamiento, el menor corresponde al cinético y el mayor al estático, ¿ya? Aquí el cinético siempre es para el menor, entonces no es 0,6, sino 0,5. Eso me estaba faltando decirles, porque me están dando dos coeficientes, 0,5 y 0,6. Uno es el cinético, 0,5, y el 0,6, que es el mayor, es el estático. Entonces, 0,5 por 40. Eso resulta 20 newton igual a 30 newton. Por lo tanto, la fuerza finalmente sería, pasando el 20 newton a sumar a 30, sería 50 newton. Y ahí tenemos resuelto los problemas de toda la ficha. Bueno, con los que hemos resuelto en clase está todo completo. Bien, eso sería todo con respecto a la fuerza de rozamiento.